Muy buenos días, buenas noches desde Colombia. Vamos a hacer el unboxing de lo que es el computador, el Apple II, Apple IIc. Este fue el primer computador que yo tuve hace ya mucho tiempo, 1985. Aquí lo teníamos ya, lo que pude recuperar que yo tenía eran los monitores y la impresora, pero la unidad central se extravió por el tiempo. Eso lo tenía en casa de mis padres y hace mucho tiempo se extravió. Bueno, aquí nos llegó lo que nos hacía falta con un agradecimiento de $1.000.000. Lo vamos a dejar por ahí, después miramos cómo gastarlo. Y aquí vemos que nos llega con su manual. Estamos en el 2025, pero yo recuerdo aún toda esta parte, digamos que venía así tal cual como está aquí, unos discos, viene con toda la parte explicada de la parte posterior del equipo. El primer conector es para el mouse, el segundo es para el modem. El modem era como el internet de la época que uno se comunicaba con otros computadores. Después de eso pues ya vino el internet. Y venía lo que era la conexión para el monitor a color, la conexión para el monitor que es el que tenemos acá, que es monocromático, que es un color verde. Y para la unidad de disquete, que era externa, esa sí no la tengo en este momento. Tenemos la impresora, el conector de impresora, que esa sí la tengo. Y tenemos ya lo que es la alimentación, que esa sí está ahí. Y el switch para encendido. Él venía con la posibilidad de joystick también, se le podía conectar el joystick. Aquí están explicando pues brevemente todo lo que es, cómo prenderlo, cómo configurarlo. Si uno tenía televisor, pues en la época se conectaba muchas veces al televisor, tenía un módulo para conectarlo al televisor. Aquí dicen pues cómo se conecta la impresora, los drivers externos. Y esto es muy curioso, mira, aquí está el modem. Si ustedes ven, este tipo de teléfonos era el que se usaba en la época. Entonces ahí se conectaba el computador y él podía llamar por teléfono a otro equipo o a una central y comunicarse, intercambiar datos. Era todo por línea telefónica, no como ahora que es internet. Aquí pues ya está cómo conectar el mouse y básicamente eso es como el inicio, lo que es cómo se inicia el equipo. Bueno, el mouse me falta también, no lo he conseguido, pero estamos en ese proceso de conseguirlo. Vamos ahora, esta es la fuente de alimentación, que por cierto es pesadita y que viene pues con su conector de 3 pines y su conector especial. Vamos a dejarla por aquí y ya vamos a lo que es el equipo. Este equipo se llamaba 2C porque la C es de que es compacto, es un equipo, digamos el equipo original Apple II, que fue digamos el primer equipo comercial que sacaron Steve Jobs y Wozniak, que fueron los creadores de estos equipos. Ellos iniciaron masivamente a distribuir estos equipos porque los equipos anteriores a este eran equipos muy grandes y muy costosos. Entonces él viene en su presentación de teclado americano. Después me enteré que había uno que tenía la ñ, pero aquí muy pocos. Y aquí viene, se le coloca el disquete. Casualmente, discos no tengo. Voy a ver cómo los consigo. Dentro de la impresora encontré uno. Entonces, por aquí cuando yo estaba buscando, encontré un disco de la época, que no sé la verdad si sirve. Ahora lo probaremos. Vamos a mirar cómo se coloca. Pues esta unidad era abría y la colocabas así, ¿no? Vamos a... Y esta patica, aquí está todo lo que vimos allá en el manual, está ahí. Vamos a colocarlo acá. Ya está empezando a tomar forma. Así es como lo recuerdo. Vamos a conectar ya lo que es la fuente. Bueno, esta fuente viene aquí. Vamos a hacer una pausa porque tengo que soltarla y empezar para conectarla. Bueno, ya lo tenemos acá conectado.
Vamos a encender el monitor. Por cierto, este monitor nos tocó hacerle una ajuste porque cuando lo encendí la primera vez me prendió la lucecita y se apagó a los 30 segundos. Lo llevamos a una empresa donde le revisaran y el regulador y los condensadores, que después se los mostraré, o de pronto aquí en un recuadrito hablaremos de ello. Tuvimos que cambiarle la fuente regulada, que es un chip simplemente, y dos condensadores que se queman normalmente. Bueno, ya está el sistema, vamos a hacer la prueba de fuego, vamos a ver si esto funciona, porque saben que tiene más de 40 años y estamos hablando de un tipo. ¡Qué bien! Esto era lo que yo no veía desde hace muchísimo tiempo. Bueno, aquí me dicen que no hay sistema de inicio, eso es normal. Vamos a colocar el disco, que tampoco sé si sirve porque tiene más de 40 años, entonces no sé. Vamos a colocarlo. Yo creo que era con Shift Control Reset. Me parece que era Shift Control Reset. Bueno, no me acuerdo cómo era, mejor lo apagamos y lo volvemos a encender. Queremos a ver que se descargue un poquito, tal vez no está. ¿Ya? No está funcionando esto. Parece que no se apaga del todo. Parece que va a tocar. Parece que la fuente esto aparece todavía alimentándola. Toca dejarlo un momento para que se descargue. Bueno, ya descargamos la fuente. Sí parece que es eso, es que la fuente parece que fue reparada y entonces ella deja la carga. Nos toca desenchufarlo y volverlo a enchufar. Ya le coloqué el disco. El disco, como le digo, que hace mucho tiempo que vamos a ver si sirve. Entonces, si suena así es porque esa parte del disco, esa cara del disco no sirve. Entonces vamos a apagarlo. Vamos a voltearlo. Por este lado sí sirvió. Estos discos tenían dos caras, uno grababa por un lado, grababa por el otro. Entonces, este era un viejo programa que yo tenía, imagínense. Si quieres salir de aquí, escriba Prefir Blank. Bueno, esos programas los hice hace 40 años, pero no sabía ni siquiera que los tenía en ese disco. Yo me acuerdo que si es Catalog, es para ver el catálogo de lo que hay en el disco. Ahí están todos los programas que me imagino que yo hice en su época. Vamos a darle a uno, por ejemplo. Bueno, aquí dice que este es en Basic, este es en texto. Vamos a ver si corre este 3.d. 3.d. Esperemos que lo corra. Mira. Este, por ejemplo, es programas que yo hacía. En esa época era no sé qué sea en 3D, pero bueno, ahí aparece en 3D. Cuando surgieron estos computadores, a diferencia de ahora, es que venían solamente con el sistema de Basic y los niños de la época tenían que empezar a programar. O sea, era sí o sí programar, no era que yo encontrara todo listo como ahora. Entonces uno simplemente iniciaba el programa y hacía este tipo de cosas, ¿no? Esto es con Break, creo que es con Break. Control C, como eso sí creo que no ha cambiado mucho de la época esa a la nuestra. Control Z. Bueno, todos estos comandos se los quedo viendo porque realmente ya estoy un poco desactualizado en cuanto a lo que son los comandos. Del teclado, ¿qué demás tengo que decirles? De pronto que aquí había una opción de 80, 40 columnas. Este keyboard era para cambiar. En esa época en Estados Unidos esto se usaba otra configuración de teclado que era el keyboard, se llamaba. Y él cambiaba todo el orden de las teclas. Entonces la gente que estaba acostumbrada a trabajar con este teclado oprimía aquí y le cambiaba el orden. Se tenía que saber de memoria las teclas. Y el reset era para volver a iniciar. Lo que pasa es que aquí... bueno, ya. Ya ahí me suspendió el programa. Este equipo realmente fue muy bueno para su época porque no se tenían
digamos, más posibilidades de acceder a un computador en 1984. Estamos hablando de hace muchísimo tiempo y aquí en Colombia, pues sí había unos equipos que eran algunos Radio Shack, algunos TRS-80, había equipos muy básicos, este fue uno de los que llegó y este tenía la particularidad que fue, si ustedes se dan cuenta de lo que hace Apple, mire, desde el 84, esto para tener todos esos años que tiene, es un equipo que es bonito, o sea, uno lo ve, es un equipo que le dedicaron el tiempo a diseñarlo, a trabajarlo para los estándares de su época, inclusive para los estándares actuales. Es un equipo que a la vista es muy, muy elegante, muy bonito. En todo, en la impresora, mire, todo tiene que jugar esto, con esto, con esto. Dicen que después de esta época, pues vinieron los PCs que eran cajas grises, toda esa cuestión. Pero este es un equipo que fue para su época revolucionario y muy, digamos, con muy buen diseño. Está en el top 2 de los diseñadores, de los mejores diseños que hay. Creo que está en el top 2 o 3, algo así. Yo tengo que entrar a mirar el top de los mejores diseñadores y este fue uno de los equipos que ganó el segundo lugar. Muchas gracias por ver el video y los espero para los próximos videos que vamos a seguir mirando este equipo. Tengo que buscarle los discos y muchas gracias.